interpelación de ayer y hoy. Ahora vamos a tener la mirada de la oposición. Recibimos al legislador del Frente Amplio, Sebastián Valdomir. Bienvenido, Sebastián. Buenas tardes, un saludo para todos y para la audiencia. Bueno, seguramente escuchaste alguna de las cosas finales de tu colega de la Cámara. Comencemos por lo que él comenzó y de alguna manera también terminó, que eso con el instrumento de la interpelación, lo que ustedes pretendían como oposición que sucediera en la Cámara y lo que terminó sucediendo, si colmó las expectativas en términos de herramienta, que fue una de las cosas que se cuestionó al comienzo. Después vienen los contenidos de la interpelación que las estaremos debatiendo. El Frente Amplio tenía la pretensión de tener un diálogo con el nuevo ministro del Interior y el planteo que se hizo originalmente era un régimen de trabajo distinto a la interpelación, que era una comisión general, que es un espacio más amplio que una comisión específica, que es la del seguimiento de la situación carcelaria, y en la cual se pudiera intercambiar con las autoridades del Poder Ejecutivo cuál es la situación a nivel del sistema carcelario y específicamente hacer referencia al hecho de público conocimiento en aquel momento. Pero el oficialismo no quiso acompañar esa medida y en cierto sentido se genera una situación que arrincona a la oposición. Porque si Pepe de repente lo recuerda, cuando un partido pide un régimen de comisión general y eso, que habitualmente es común, es usual, no se habilita, es difícil bajar la pretensión o bajar el Claro. planteo, Porque es casi una interpelación, pero no ¿no? tiene Pero no tiene consecuencias. No consecuencias. tiene consecuencias y no se genera el marco externo de presión y aparte, sobre todo, la interpelación entre que se plantea y se produce efectivamente hay un periodo de tiempo en la cual se siguen alimentando y generando nuevas cosas y particularmente en la política de seguridad, que es una política altamente sensible a situaciones de intercambio político y de cosas que pasan a nivel de las autoridades del Poder Ejecutivo. Entonces, eso también alimenta el Claro. momento en sí. Entonces, el Frente Amplio lo que quería era tener un intercambio con el ministro porque reconoce que hace poco menos de 4 meses que está en el cargo, que asume en una situación extrema, extraordinaria, muy difícil, y lo que queríamos era tener ese intercambio. Pero el oficialismo no habilitó la Comisión General, no sabemos por qué. El argumento que se dijo es que podía venir a la comisión específica. Ahí hay que tener en cuenta en qué régimen está trabajando el Parlamento. Fruto de la salida de la transición de la pandemia, las salas están trabajando con aforo. Tuvimos un trabajo en ese sentido en la rendición de cuentas que complicó el trabajo parlamentario de los asesores, de los funcionarios. Entonces lo que se quería era, bueno, que hubieran todas las garantías de funcionamiento y que la Comisión General, que no termina con ninguna consecuencia ni para el ministro ni para los representantes que están en esa actividad, se pudiera generar ese diálogo. Lo que sucedió fue lo que vimos ayer. El Frente Amplio tiene los votos para pedir interpelaciones y avanzó hacia esa línea. Luego lo del pedido de renuncia es un resultado posterior del debate propiamente dicho y de lo que pasó en este mes. Eh, en general, hay un comentario que todos los diputados y diputadas del oficialismo reiteran en sala, que es, nosotros reconocemos la legitimidad que tiene la oposición de interpelar a cuanto ministro entienda conveniente. ¿Por qué? Porque es un instrumento de control del legislativo, pero el punto es que molesta. Molesta no solo esa actividad de control, que es una interpelación, que es como un acto extremo, sino que molesta a veces los pedidos de informe, molestan las comparecencias en comisión específica, molestan otro tipo de cosas muy comunes en la labor parlamentaria, que en cierto sentido lo que genera es una rispidez en la relación entre oficialismo y oposición, ¿no? Entonces, en el extremo de una interpelación, que es algo eh, que puede tener consecuencias, que pueden haber discusiones cruzadas que uno no sabe cómo terminan, bueno, es como una manera también de marcar los tantos en el relacionamiento entre el Frente y la coalición en este momento. ¿Por qué pedir la renuncia y no declarar insatisfactoria la respuesta, por ejemplo? La renuncia del Frente Amplio la evaluó, no estaba pensado de antemano. Se quería tener de primera mano las respuestas del ministro y aparte el camino posterior entre que se propone la interpelación y se produce efectivamente, pasan un periodo de 3 Ujú. semanas, 20 días. El ministro va a la comisión del Senado de rendición de cuentas y ahí vierte más información al respecto. Eh, lo que a nosotros nos preocupa es que el ministro del Interior,
que es el ministro político de cualquier gobierno, es un hombre de confianza directa del presidente de la República, y particularmente el ministro Heber, que es alguien con mucha experiencia dentro del Partido Nacional, del herrerismo y de la labor parlamentaria, no puede tener las inconsistencias y las dificultades de imprecisiones a la hora de explicar un hecho como la fuga y lo que se viene para adelante. Eso ayer yo lo coloqué en mi primera intervención acerca de cómo se va a resolver la emergencia del sistema penitenciario nacional, ¿no? Nosotros no vemos ahí precisión, no vemos firmeza, no vemos las condiciones como para que se atenúe o se resuelvan las situaciones que el ministro y el sistema político conoce con relación al sistema penitenciario de grave crisis. Entonces lo que queremos es, bueno, descomprimamos esta situación, pongamos claro que el Frente Amplio pide la renuncia del ministro del Interior porque particularmente con relación a sus mandos y a sus mandos medios, la Policía Nacional, visualizan cuando un ministro está dubitativo, cuando tiene idas y vueltas, cuando tiene idas y contramarchas en sus versiones. Entonces, esa es la lectura que queremos evitar. Que el ministro tiene que ser un ministro fuerte, de confianza directa del presidente y del sistema político, y eso me parece que fue una buena cosa que colocó Heber ayer. Es decir, la situación del sistema carcelario no se va a resolver solo por el Ministerio del Interior ni solo por el gobierno, sino que tiene que ser un compromiso de actores sociales y políticos, y en cierto sentido nosotros no lo vimos con la firmeza suficiente como para decir, bueno, acá hay un plan para resolver la crisis del sistema carcelario y vamos a tener resultados positivos en 18 meses, en 24 meses. No lo vimos y por eso pretendemos dejar las cosas claras y pedimos la renuncia en el día de ayer. Bien, Juan Ramón. Bueno, la verdad que con el mayor de los respetos yo no se la creo esa de que le pidieron la renuncia por lo que declaró, porque yo me enteré por la tele a la 1 de la tarde ayer de que ya le iban a pedir la renuncia, o sea, ya había trascendido. Si usted me dice que eso ya lo venían procesando, ahí sí se lo creo, porque usted lo dijo también, que ya por las declaraciones que le había hecho en las comisiones, lo que sea, venían procesando como que el ministro o la idoneidad del ministro no era la suficiente, no era la mejor. Bueno, ahí se la creo. Ahora, que esperaron a que diera todas las respuestas para después pensar cuál era la decisión que iban a tomar, lamentablemente creo que ustedes mismos se encargaron ayer por trascendido de prensa, ya todos sabíamos al mediodía, cuando recién habían pasado 2 horas de la interpelación y el ministro todavía no había dado respuesta ni a 2 de las preguntas que le habían hecho, ya sabía que iba a terminar en un pedido de renuncia. Me parece más una movida política que tal vez tenga sus explicaciones. Alejandro hace un rato decía de que la explicación tal vez era porque por alguna razón ustedes pretenden que ese ministro sea aún más reafirmado. Yo lo que creo es que ayer se hizo uso y abuso de una herramienta en la que la oposición tiene todo el derecho de usarla. Pero en alguna medida también termina en una interpelación a sí mismo, porque las referencias al pasado inmediato son inevitables, porque es como si Jaime Clara me interpelara a mí por mi gordura. O sea, yo lo miro a él y le digo, no, Jaime, ni yo a vos, ni vos a mí. Respecto a lo que pasó en el pasado reciente del Uruguay, la crítica del hacinamiento, ¿puede el Frente Amplio interpelar por el hacinamiento? ¿Puede el Frente Amplio interpelar por las cosas atroces que pasan en las cárceles? Ni siquiera por las fugas. Hubo fugas en el 2019, hubo fugas en el 2018, en el 2016, muertes violentas. O sea, estamos frente a un problema que realmente, lo decía hace un rato Pepe, es un problema de todos, debería haber una política de Estado. Entonces, yo digo, bueno, y ahora, el día después, no habrá que... Alejandro decía hace un rato, ¿no? La recompensa es el camino, yo estaba medio dormido, ¿cierto? La recompensa es el camino. Pero para los ministros, la recompensa son los resultados. Y los resultados que están mostrando, podrá haber justificaciones, algunos dirán que es por los factores de la pandemia, otros dirán porque tampoco sirve que haya más gente que vaya presa. Pero en definitiva los resultados es de merma y baja en todos los delitos. Entonces yo digo, la recompensa ya pasa a ser los buenos resultados o los mejores resultados que está mostrando una gestión del Ministerio del Interior. ¿Cuál es el camino siguiente del Frente Amplio? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes de aquí a 3 meses, 6 meses? Problemas van a seguir pasando, algún preso más se va a fugar, como se fugó Moravito alguna vez y como ahora se fugó este preso. ¿Cuál es el paso siguiente? Pues ya ahora pidieron la renuncia, que van a volver a pedir la renuncia. ¿Cuál va a ser lo siguiente? O sea,
Y la otra pregunta es, ¿todo esto es de cara a la gestión o de cara a demostrar que para ustedes la LUC en materia de seguridad no sirve? Porque si me lo explican por ese lado, capaz que lo entiendo. Diputado. Hay una cosa que dice Juan que es real, que es el timing del pedido de la renuncia. ¿Qué es lo que viene después? Es un pedido extremo, porque más allá del pedido de renuncia, luego no hay como muchas cosas más para hablar. Suele ser el último argumento, ¿no? Después de acá, que hay. Es cierto. El punto es que nosotros vemos que los resultados no son tan positivos como usted lo marca. Yo todos los datos que voy a manejar aquí son del Observatorio del Ministerio del Interior de Criminalidad y Violencia, y no están así de que todos los delitos bajaron, ¿no? Y yo lo discutí ayer con colegas, algunos me decían, ¿de dónde sacaste esos datos? Del propio Ministerio del Interior. En el 2020 con respecto al 2019 hay delitos que aumentaron, los copamientos, por ejemplo, el abigeato. Del 1 de enero al 31 de diciembre, que es como se tienen que medir los delitos de criminalidad, las estadísticas de delitos. Los abigeatos aumentaron en el 20 con respecto al 19. Los homicidios bajaron, pero hay 6 departamentos del país donde los homicidios aumentaron con respecto al 2019. En Rivera, en Maldonado, Salto, Paysandú, en Canelones y en San José fueron los mismos. Entonces, si a eso, por ejemplo, le agrego estadísticas de rapiña, en San José las rapiñas en el 2020 aumentaron un 39%. O sea, los homicidios no bajaron y las rapiñas aumentaron en San José. ¿Se le puede decir a la población josefina que la seguridad mejoró? ¿Que ahora la gente no anda con miedo por la calle? O en Canelones, por ejemplo, donde hay reuniones todas las semanas de vecinos, te dicen problemas con la inseguridad. Esto es un problema que ataca a este gobierno y que atacó a todos los gobiernos antes. Entonces, eso era lo primero que había que ver. Yo lo que hice fue mirar las estadísticas departamentales que están en el propio informe del observatorio y ver de que hay dinámicas, como están pasando, por ejemplo, ahora en Rivera, en Maldonado con el problema de San Carlos, en Paysandú estamos teniendo un problema de homicidio grave este año que hay que analizar, que merece la atención y específicamente focalizar esfuerzos de seguridad. Eso como primer punto. Como segundo punto, lo que nosotros vamos a hacer ahora es monitorear la situación. ¿Por qué? Porque pasaron cosas en el último mes que nos hacen ver que el gobierno tuvo que cambiar el plan que tenía desde el 1 de marzo del 2020 cuando asumió en materia de seguridad y particularmente en materia penitenciaria. Hubieron 3 elementos que se agregaron al debate público en los últimos 15 días. La creación del GACH de seguridad, colocar la Dirección Nacional del Liberado al MIDES y sacarlo de la órbita del Ministerio del Interior y dejar de construir los 3 módulos, los 3 barracones nuevos que dijo el ministro Heber, ya no va a ser por un fideicomiso, va a ser por un régimen de construcción de centro carcelario con un endeudamiento a 10 años. Esto lo anunció el ministro hace una semana en la Comisión del Senado de Rendición de Cuentas. Cuando nosotros lo recibimos en diputados, este tema no estaba arriba de la mesa. Entonces, estas 3 medidas, que son 3 medidas para atender la emergencia del sistema penitenciario, son manotazos de último momento. Esperemos que resulten y que puedan atenuar la situación. Pero no estaban ni en el compromiso por el país, no estuvieron en la LUC, no estuvieron en la ley de presupuesto el año pasado. Son casi que medidas in extremis. Ojalá que le den resultado al gobierno porque eso va a redundar en mayor seguridad para la sociedad uruguaya. Y por último, hay otro elemento muy clave. Ayer el ministro estuvo muy tranquilo, ¿no? Con mucha experiencia parlamentaria, en ningún momento se exaltó, a diferencia de que una interpelación dura como la que tuvo en el Senado por el tema del puerto, ayer estuvo en todo momento muy aplomado y en algunas cosas no pudo responder, otras sí respondió. El Frente Amplio le ofreció pasar a régimen de funcionamiento secreto por si tenía que colocar alguna información reservada. El oficialismo no lo entendió necesario y esperamos las explicaciones del caso. Pero el tema es que las idas y vueltas en sus versiones son tantas y además los planes que tiene el gobierno para resolver la situación de emergencia penitenciaria son tan difusos y son tan casi que de último momento que nosotros dudamos que eso vaya a tener buenos resultados. Y por último los datos, ¿no? Los datos están a la vista de todos los actores políticos y no es así que han bajado todos los delitos. Esperemos que en el 2021, con la regularización de la movilidad de las personas, ahora vamos a tener fútbol con público, básquetbol con público, espectáculos artísticos, todo lo que sabemos que hay en la movilidad común de una sociedad. Bueno, pensamos de que algunas cifras de delitos van a aumentar. Vamos a ver cómo se comporta las estadísticas en los últimos 3 meses del 2021. Pero validar la información oficial. Sí, sí. Ah, ok. Selva.
Bueno, a mí me parece muy bien que tú hayas aclarado esta situación de que en realidad la interpelación fueron obligados a hacerla porque no aceptó el oficialismo hacer un régimen de comisión general. Digo porque toda la historia que le quería hacer Pupo a su extranjero, a su visitante extranjero, se le cayó al piso. O sea, prácticamente era una novela que en realidad no existió. No, 3 Es meses decir, y no, medio se te cayó el el piso hombre. porque si justamente te están diciendo que lo que la oposición pedía era un régimen abierto de intercambio con el ministro para aclarar situaciones, entendiendo que hacía tan poco tiempo, todo lo que tú dijiste se cayó al suelo. Era un cubano, Silva, se Entonces, está riendo, está entonces, haciendo chilenas en el aire de la risa. perdón, si tú me permitís, Sí, yo claro, con mucho hablo. gusto. Gracias. Con mucho gusto. Entonces, a mí me parece muy bien que lo hayas aclarado. Yo no lo sabía. Por eso digo que está bueno que la ciudadanía se entere de que la historia que contó Pupo es falsa. Está Segundo haciendo un tema, cubano, segundo tema. Yo coincido en que el tema de la seguridad debe ser un tema de política de Estado, pero no coincido en que, no porque tú lo hayas dicho, sino porque lo dijo tu antecesor, de que por ser una política de Estado prácticamente estamos en pañales para resolverla. Porque volver a criticar el pasado cuando supuestamente esta coalición vino a cambiarlo, a mí me parece que es innecesario a 18 meses de asumir el gobierno. Es decir, yo quiero resultados. Si vos venís y me decís que lo que estuvo antes estuvo mal, no podés seguir haciendo lo mismo que lo que estuvo antes y criticaste. Viniste a cambiar, demostrámelo. Y yo coincido con lo que dijo el sociólogo Gustavo Leal, en quien tengo mucha confianza por su experiencia y porque su análisis fue muy crítico y mesurado, cuando dijo, está por verse qué pasa en este país cuando de verdad ingresen como ingresaban antes 3,5 millones más de turistas y haya una movilidad mayor. ¿Qué va a pasar realmente con estos delitos que aparentemente han bajado y que ahora tú estás demostrando de que no bajaron tanto? Yo que soy una asidua vedora de informativos centrales, de todos los canales, voy haciendo zapping, todos los días, sin excepción, encuentro muertos, gente joven, a veces son 2, a veces son 3, femicidios, etc. Entonces me pregunto, ¿dónde es que bajaron los homicidios? Quiero saber qué pasa en el año 2021. Cuestionar al gobierno, porque en cuestionar las realidad, fuentes oficiales. o los informativos mienten, e inventan las muertes, o realmente esto ocurre. Entonces me preocupa. Y lo segundo que quiero decir es que efectivamente, si las cárceles están hacinadas y si el presupuesto que está asignado al Ministerio del Interior en esta rendición de cuentas bajó, me pregunto cómo va a resolver el tema de los recursos humanos, cómo se va a planificar la atención específicamente para favorecer la reinserción de los presos, y me remito simplemente a que efectivamente no hay plan, no hay plan. Yo no conozco que digan, bueno, este es el problema, está súper diagnosticado, porque este problema se viene trayendo desde antes, incluso de que asumiera el Frente Amplio. Me acuerdo, por ejemplo, de los contenedores de Stirling. Recordemos que las cárceles, los presos los metían en contenedores en aquella época y que luego eso se subsanó. Y las políticas de trabajo en Punta Rieles, por ejemplo, y en otras cárceles, ya se han aplicado, no son ninguna novedad. Pero sí, por ejemplo, me permito comentar, porque tiene que ver con una amiga personal a quien admiro por su trabajo en yoga y valores, que es Ombiham, que fue prohibido su ingreso a la cárcel. Fue prohibido que se siguiera haciendo en Punta Rieles los trabajos de yoga. Yo participé y vi lo que ella logró, y sin embargo, sin explicación, se desautorizó a volver a seguir trabajando en este aspecto en la cárcel de Punta Rieles. Ni que hablar con Nada Crece a la Sombra, que tampoco, sí. Bueno, que hay también otro tiene problema, prohibida, plata también. que también tiene prohibida la entrada a la cárcel. Entonces, Se comieron yo un me preso, pregunto, Selva, por favor. y termino con esto, ¿cuántas de esas políticas que estaban bien, simplemente porque eran de la anterior administración, se cortaron? ¿Y hacia dónde vamos? Yo de verdad no veo que vayamos por buen camino, y hoy puse ejemplos concretos y voy a agregar un dato y lo insisto: el 95% de los ingresos por microtráfico a la cárcel en este año y medio es de mujeres. Y esas mujeres, repito, algunas van a estar presas por 4 años o más
en el caso concreto, y lo dice una experta, por llevar 15 gramos de marihuana a su Impunidad para las compañero. mujeres, entonces. Y ese problema de que en la propia LUC no aparece ni la cantidad ni el origen de la droga, y esas mujeres dejan solos a sus hijos por 4 años o más y no aparecen siquiera penas alternativas, como debería haberlo, eso me parece un gran disparate y es aumentar el hacinamiento de la cárcel y traer un problema suplementario, que es el de los niños, el de los hijos. Un par de minutos para responder esto y luego vamos a la pausa. Algo que dice Selva es muy importante. Ayer la interpelación arrancó con un video y lo dijo el ministro, dice, así recibimos las cárceles. Bien, es una situación que nadie desconoce. El Frente Amplio reconoce la autocrítica de que fue un fracaso su política penitenciaria. Eso no está en discusión y lo podemos seguir hablando todas las veces que sea necesario. Pero así entregamos las cárceles, fue el 1 de marzo de 2020. 18 meses más tarde, al día de hoy, el problema sigue vigente. Entonces nosotros decimos que se perdieron 18 meses. Y eso es un tema muy importante, porque aparte aumentaron la cantidad de personas privadas de libertad. ¿Está bien? Hay 2.900, 2.500 nuevos presos. A un sistema que ya estaba colapsado se le agregó mucho más tensión. Punto 2, no se le agregan más recursos, ni humanos ni presupuestales. Punto 3, el partido de gobierno había prometido, yo ayer leí sus propuestas de seguridad, construir una cárcel de alta seguridad. Ya nadie habla de la cárcel de alta seguridad. Primero porque cuesta carísimo y segundo porque ya saben que con los mecanismos de adjudicación de obra ya sería muy sobre el final del periodo de gobierno. Entonces pasaron al plan B, que son estos 3 barracones y 3 módulos nuevos. La cantidad de plazas que agregan no solucionaría el problema de hacinamiento que tenemos hoy. ¿Está bien? Entonces, estamos hablando de parches, no se van a resolver, por más de que todos vamos y pensamos que es necesario política de Estado, lo que este gobierno tiene el deber de resolver, porque el gobierno no es que tenga el derecho de gobernar, tiene el deber de gobernar porque para eso la ciudadanía lo votó, ya estamos viendo que no van a haber resoluciones de fondo con las medidas que hoy están arriba de la mesa. Los cambios que hubieron en estos últimos 15 días, un mes, con estas 3 propuestas nuevas que están arriba de la mesa que yo acabo de enumerar. Y por último, la situación con relación al seguimiento. Nosotros tenemos una institución que es el comisionado parlamentario. Y aparte de lo que dice Juan, nosotros creemos en las estadísticas oficiales del observatorio. Bueno. Nadie las cuestiona. Y por eso lo dije al principio. Todos los datos que voy a trabajar y que voy a manejar aquí son del observatorio. Y aparte tenemos la institucionalidad del comisionado parlamentario con su informe y con algo que ha mencionado en pasillo y fuera de actas en las comisiones, es que si él trae una propuesta de un proyecto o de un texto como para acordar, el Frente Amplio está totalmente dispuesto a discutirlo, a hacer sus propuestas y acompañar soluciones para sacarle tensión a este problema social enorme. Porque además, y termino, lo que pasa dentro de la cárcel repercute afuera. Claro. Ese es el problema. Nosotros no podemos analizar solamente la crisis del sistema penitenciario aislado, porque la violencia que hay allí luego repercute afuera, con el narcotráfico, el microtráfico, las relaciones de chantaje hacia las familias. Entonces, si estamos preocupados por la situación de seguridad, hay que resolver la situación carcelaria. Y lo que decía hoy mi colega Rodríguez, que Selva se lo interpeló, ¿ustedes piensan que la seguridad se soluciona o mejora metiendo más gente dentro de la cárcel? Eso es dilatar la solución del problema, no resolverlo. Tenemos que ir hacia políticas más de largo plazo. Nos queda un bloque más para seguir conversando, así que lo hacemos luego de la pausa con la opinión de nuestros 2 panelistas que todavía resta escuchar, Camino y Pepe Sena. Ya venimos. No tengas que elegir.